¡Órale! Esto es Informe Broso. Last night's deadly attack. Actualité est tragique. 中国常驻联合国代表刘洁一。 No voy a disputarle a nadie. La valiente decisión de muchos equipos médicos. ¡Mis chamacos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Hoy en Informe Broso. Hoy es Día Mundial de la Libertad de Prensa. En San Martín Texmelucan encuentran a 113 policías falsos. Esto es Informe Broso. Escritora mexicana Alma Guillermo Prieto gana el premio Princesa de Asturias. Banxico informa que las remesas en el país registran cifras récord. Esto es Informe Broso. Fiscal General de Estados Unidos enviará ejército de fiscales y jueces por caravana de migrantes. Crisis en el sistema penitenciario, informa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es Informe Broso. Cambridge Analytica será investigada a pesar de su cierre. Turno para el campeón Tigres. Abre hoy en la liguilla. ¡Órale! ¿Qué hubo, chamacos? Qué bueno que llegaron a la fiesta, qué bueno que ustedes sí fueron convidados al cumpleaños de nuestro director de cámaras, Dorian Sánchez, que está cumpliendo ahora 24 años de estar dirigiendo cámaras. 41, Safo Califo, vieja el que lo dijo, está cumpliendo años. Dorian, muchas felicidades, un abrazo, hermano. Ya tendremos ocasión de beber algo o de comer algo alguna vez. Exactamente, yo me imagino, cómetelo, además es tu cumpleaños y te lo mereces todo. Y qué bueno que hay suficiente corazón, sobre todo, para invitar a todos los que nos están viendo a compartir esta felicidad que embarga a este estudio y a esta cabina. El cumpleaños de Dorian, si ustedes lo conocieran, dirían, uy, qué buena cosa, valió la pena, ¿no? Ah, claro, Alejandra, la del noble corazón, preparó unas cosas maravillosas para, desde luego, felicitar y para festejar al cumpleañero, y hemos sido todos partícipes de ese momento tan maravilloso, tan exquisito, inolvidable. Ya es una cuestión inolvidable que jamás se nos irá de la memoria. ¡Felicidades, Dorian! Estamos en vivo a través de Acústica TV, canales 79 de Easy. Ah, gracias, mi amor. Ay, gracias. ¡Qué naquelle! ¡Qué bueno, mi amor! Qué bueno siempre estar en la mente de alguien. Eso siempre es muy conmovedor, ¿no? También estamos en Axtel, en el 218. Estamos en el 160 de Total Play. En Acústica Radio estamos en Radio Chapultepec 560 de AM. En Facebook Live estamos en Acústica Noticias y La Neta Noticias. Aquí está Almariana Guerrero. ¿Cómo estás, Almariana? Señor querido, Ay, espérate, le prometo que sí me lavé las manos después de comer las alitas para festejar a Dorian, pero me da mucho gusto, como siempre, estar con usted, querido señor. Muchas gracias, Almariana, al que sorprendí. Ahora sí que sorprendí porque iba yo pasando por ahí. Fue aquí Estéfano del Parral, pero estaba... Ya no le sigas, mi rey es hueso. Ay. Y seguía con el hueso, parecía romance. Ya se enamoró del hueso. Alfredo Ruiz. Señor Broso, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Él estaba preparado para pastel, pero fueron alitas. Yo fui Fueron alitas. Confieso que me gustan mucho los postres y dije un pastelito ahorita y me salen con unas alitas. Dije, bueno, pues órale. Pues, está nuestro compañero maquillista ahí en el camerino y de pronto lleva sus galletas. Ajá. Porque a media tarde, pues está trabajando todo el tiempo de media tarde, pues de hambre o algo. Y aquí Estéfano, que es... Oh. ¡Ay! ¿Cómo se me antojó ahorita unas galletas redonditas con fresa en medio, espolvoreaditas? Y todos así como diciéndonos que... ¿De dónde saca tanta hambre, no? Sí. Porque está viendo las galletas y está esperando que nuestro compañero le ofrezca galletitas. Las escribió completamente. Totalmente. Y ayer encontró gancitos. ¿Querías ver gancitos ayer, verdad? No, eran pingüinos.
Eran pingüinos. Bueno, mis chamacos, ya estamos aquí reunidos. Oigan, vamos a empezar con cosas muy desagradables. Sí, estamos aquí de muy buena gana. Sí, la pasamos muy bien con ustedes todos los días, pero los temas que debemos tocar un día sí y otro también son muy desagradables. Hubo una conferencia de prensa en Jalisco por el caso de los jóvenes cineastas desaparecidos. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros tuvimos aquí? Estaba al aire, estábamos en vivo transmitiendo la conferencia de prensa que dio la Fiscalía de Jalisco a propósito de las cuestiones forenses de los muchachos, donde había una perita. Una perita diciendo que en efecto habían encontrado en las manchas hemáticas, ahí en estos baldes, habían encontrado manchas hemáticas y que de las manchas hemáticas podían sacar el ADN y que habían encontrado ya los restos. En ese momento de la conferencia que nosotros estábamos pasando, aseguraban 2. Ya después hablaron del tercero. Gustavo Magaña, nuestro corresponsal en Jalisco, está aquí con nosotros para decirnos que todo esto que nos platicaron y nos dijeron, que resulta que no es cierto. Gustavo, buenas tardes. Gracias, Broso, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, fíjate que el día de hoy pues hay una declaración que está simbrando pues todas las declaraciones y todo lo que había sucedido de información respecto a estos 3 jóvenes estudiantes de cine asesinados. Y es que déjame platicarte que el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, el maestro Octavio Cotero Bernal, que sería bueno hacer el señalamiento, por eso que no es cualquier persona improvisada, es un catedrático de la Universidad de Guadalajara con muchos años en el servicio, bueno, pues informó que no han encontrado ninguna muestra de ADN en los tinacos donde presuntamente estos estudiantes fueron disueltos. Agregó él ahí en esta rueda de prensa que el personal técnico del Instituto Jalisciense pues no ha logrado obtener las pruebas que le permitan corroborar que el ADN encontrado pertenece a los jóvenes. Dejo muy claro pues que continúan con la investigación y que no está cerrada. Sin embargo, él, bueno, pues obviamente la pregunta obvia era cómo pues habían dicho que sí y después dijeron que no. Obviamente la respuesta que él dio fue que el ácido sulfúrico, esta solución que utilizaron para disolver los jóvenes supuestamente de Javier, de Marco y de Daniel, bueno, pues tiene un alto grado de corrosividad. ¿Qué quiere decir esto? Que disuelve prácticamente cualquier materia orgánica, lo que hace imposible encontrar residuos. Incluso él decía que las moléculas del ADN también son susceptibles de destrucción. Sin embargo, la Policía Federal junto con ellos dicen que continúan todavía en los trabajos. Bien comentabas, Liz Torres es la perito forense, la encargada de esta investigación que señalabas que, bueno, pues estaba informando el día 23 de abril que habían encontrado el ADN de estos jóvenes en estas manchas hemáticas, manchas de sangre que habían encontrado ahí en los tinacos y que también ahí en el interior estaban esas muestras. Sin embargo, con esta declaración que dejó entrever este titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, este maestro Cotero Bernal, bueno, pues obviamente está timbrando, como te digo, todas las declaraciones pasadas por parte de la Fiscalía, que por cierto, hasta el momento ha mantenido silencio, no ha emitido ninguna opinión al respecto. Sin embargo, hay que recordar que si bien es cierto que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es una dependencia del gobierno del estado, tiene autonomía como dependencia tal. Así que bueno, por lo pronto, pues esta declaración, imagínate cómo ha puesto pues a más de alguno a sentir pasos en la azotea. Oye, Gustavo, pero esta revelación es para que, por ejemplo, el fiscal renuncie hoy. Pues es lo que desde hace varias semanas se ha estado pidiendo, incluso por los mismos estudiantes que se han estado manifestando, y no solamente en el caso del titular de la Fiscalía, sino también del mismo Ejecutivo del Estado, que bueno, pues dicen no ha estado esclareciendo. Hoy seguramente habrá una versión, habrá alguna información al respecto, pero por lo pronto esta declaración que no asegura que sí están, pero obviamente, bueno, pues deja entrever que va a ser muy difícil poderlos encontrar los restos de ADN, aun cuando el 23 de abril lo habían afirmado, Broso. Más allá de todas las razones técnicas, químicas, que tengan que ver con disolver los cuerpos, en el momento que la señorita Liz Torres, encargada del peritaje forense, está contestando, nosotros estuvimos viendo las imágenes, contestando a la prensa, como si era posible que a partir
partir de la mancha hemática, de ahí salieran los restos de ADN que podían ser comparados con los de la familia y que en efecto había sucedido así y que se daba por seguro, por hecho, de que 2 en ese día, el 23 de abril, 2 ya estaban seguros. Yo nada más me quiero imaginar a las familias de estos jóvenes que de pronto, imagínate nada más en este protocolo del duelo. Del duelo tremendo, porque no debe haber un duelo mayor que el de estar despidiéndose de un hijo. Después de todo este protocolo, que alguien llegue con las credenciales del maestro Otero Bernal para decir que todo lo que dijeron desde la Fiscalía de Jalisco a propósito de los cuerpos y que estaban seguros de que los que estaban en esos tambos eran 2 muchachos y ya luego aseguraron del tercero. Esto, no, desde luego, Gustavo, pues no puede quedar como un equívoco o se me chispoteó. No, aquí estamos hablando de la salud mental de la familia y desde luego de gran parte de la gente que está afectada en Jalisco y en la República Mexicana por este tipo de aseveraciones que ahora resulta no son ciertas, tratándose de los cuerpos pozoleados de estudiantes universitarios. Así es, y hay que recordar que, bueno, pues es que este informe se dio precisamente en la fecha que el gobernador del estado había solicitado a las autoridades para que dieran un avance, entonces pudiera ser que la presión que tuvieron las mismas autoridades de la Fiscalía los hayan llevado a, pues, ahora sí que adelantarse a las pruebas, porque no queda de otra. Si no tienen los resultados de ADN, que ahora es lo que se está exigiendo, difícilmente podrán dar una versión diferente. Entonces, por ejemplo, lo que declara el tal rapero, por ejemplo, que tuvo que ver con disolver a los cuerpos, ¿también lo sembró la Fiscalía? Bueno, eso es un tema que todavía está pendiente que respondan las autoridades, porque no solamente esa pregunta tan escabrosa habrá que hacer, sino ahora muchas otras más que han quedado abiertas. Pues mira nada más, primero la verdad histórica de la PGR y ahora la verdad histórica de la Fiscalía de Jalisco. Esto se va a poner peor antes de que mejore. Gustavo Magaña, muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué? A ver, ¿cómo les quedó el oclayo? Es imposible de imaginar que de pronto, porque ahora tienes que pensar mal. ¿Por qué adelantaron esa información que no era cierta según la máxima autoridad forense del estado de Jalisco? Me está haciendo recordar, señor, que el gobernador Aristóteles Sandoval había hecho declaraciones para presionar a la Fiscalía y a otras autoridades. Les dio un plazo de 10 días para que dieran resultados en la investigación sobre los jóvenes que desaparecieron el 19 de marzo. Les dijo, les doy 10 días para que me digan qué fue lo que sucedió. Y me hizo pensar en ello por lo que dice que puede estar detrás para que con tanta prisa den a conocer una información así. Además fue categórica la información y pasa lo mismo, el duelo que usted mencionaba terrible de que no termina para los padres, porque es una revictimización. Ahora, ¿con qué otra cosa les van a salir? ¿Cuál fue el destino de sus hijos? Porque además, siendo el maestro Otero Bernal, el mero del Instituto Jalisciense de Medicina Forense, que es autónomo, o sea, imagínate nada más lo que tienes que enterarte para bajarle los calzones a la Fiscalía y decir, mintieron, cabrón. O sea, cuando te enteras, cuando él se entera, cuando él sabe que no es verdad que hayan sido reconocidos los cuerpos. Es más, dicen, que ni siquiera había muestras. Es más, que no había posibilidad de que hubiera muestras. O sea, no se puede demostrar ni siquiera que hay un cuerpo en un balde. Uh-huh. No. Sí, incluso decía que ni siquiera el ácido utilizado, nos comentaba, que señaló el forense, que el ácido utilizado no servía o no era suficiente para lograr aquella atrocidad, porque lo que vivieron fue una historia de terror. Y el gobernador, hablando de la cercanía con la familia y este asunto tan tremendo de que pues hay un momento de negación de la familia. Así lo explicó el gobernador.
Y nosotros dijimos, está hablando de la negación porque es parte del duelo. Hay 4 o 5 fases del duelo y una de ellas es la negación, que es la esperanza ante todo de que esté vivo, no aceptar. de que esté bien. Claro. Pues ni una cosa ni otra, porque según esto ya los habían encontrado pozoleados, ahora resulta que no estaban en esos baldes, o sea, no hay pruebas y entonces uno tiene que pensar, bueno, para empezar la fiscalía, y ya si nos echamos a andar, arriba de la fiscalía está el gobernador. ¿Por qué no se van despidiendo todos? ¡Corte! ¡Órale! La periodista mexicana de investigación Alma Guillermo Prieto fue hoy declarada ganadora del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018. Con una escritura clara, rotunda y comprometida, fue reportera de América Central para The Guardian y después para The Washington Post, donde fue redactora de plantilla en los años 80. Desde 1989 ha escrito sobre América Latina para The New Yorker y The New York Review of Books y varias publicaciones en español. En 1995, Gabriel García Márquez la invitó al taller inaugural de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En su paso por América Central destacó su trabajo en Nicaragua, al haber revelado la masacre de civiles en el Mozote, El Salvador, por parte del ejército salvadoreño. Ha escrito sobre Sendero Luminoso en Perú, el terrorismo de Estado en Argentina, el conflicto civil y el narcotráfico en Colombia y las guerras de la droga en México. Guillermo Prieto es miembro honoraria de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y doctora honoris causa por el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entre los muchos premios que ha recibido, el Premio Princesa de Asturias Comunicación y Humanidades se concede a la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones. Qué buena noticia de este premio Princesa de Asturias, que la mexicana Alma Guillermo Prieto irá por ese premio, que es de los premiesotes grandes de las letras en español. Y ser la tercera mujer, señor, en ganarlo. Estuvo antes la fotógrafa Leibovitz, que es bastante famosa, y también estuvo... ¿Cuál? La fotógrafa. Annie Leibovitz. Estupenda. Annie Leibovitz. ¿Has visto los libros de Leibovitz? Son maravillosos. No. Gran fotógrafa. Y además estuvo a punto de quedarse en la quiebra total, en la calle. Sí. Pero sus fotografías la salvaron. O sea, se metió en una serie de broncas y proyectos y pues es gente que va mostrando lo suyo en todo el mundo y estuvo a punto de quedarse en la calle y las fotos de toda su vida. Sí. Ella, la Leibovitz, se aventó una gira con el grupo de los Rolling Stones. Sí, Rolling Stones. Y además, uno de sus últimos trabajos, de los más famosos, ha sido que caracteriza a actrices y actores muy famosos y los disfraza por ejemplo, de las princesas de Disney a las mujeres, de la Cenicienta, etcétera, y las fotografías, y son fotografías espectaculares. Ella lo ganó en 2013. Hace lo que quiere, es y maravillosa. todo el mundo se deja. Sí, es una maga del lente. Ella ganó también el Princesa de Asturias. En 2013. ¿Y quién más? Y Zambrano, la filósofa Zambrano, en 1981. Entonces ahora... Es la tercera mujer. Es la tercera. Alma Guillermo Prieto, exactamente. Pues muchas felicidades para ella y muchas felicidades para México y muchas felicidades para ustedes, para todos nosotros, que ahora a lo mejor con más curiosidad nos iremos a asomar a la obra de Alma Guillermo Prieto, que es muchísima, Sí. Es muchísima obra. Y además con cuestiones en donde justo en este Día de la Libertad de Prensa, señor, ponen en riesgo su vida, porque cubrió, por ejemplo, de unas cosas que más señalaban, la insurrección nicaragüense en los años 70. Sí. Entonces, es un trabajo periodístico donde va el alma, va el corazón y la pasión.
Y otra vez sobre la mesa esta exquisitez del periodismo y la literatura, ¿no? Sí. En donde hacen ese cruce maravilloso, donde te encuentras que grandes literatos premios Nobel, pues eran reporteros, eran periodistas, sí, y hacían claro, crónicas, y hacían relatos, y de pronto se encontraron en el cruce de caminos con las novelas y los ensayos, ¿no? Que son hijos de la misma madre, con vocaciones muy parecidas, pero que son hermanos que se encuentran después de 20 años, después de 25, después de 30, y son felices siempre y se aman para siempre. Sí. Pero no se veían los hermanos desde bebés. Lo comentaba Alejandra con Gabriel García Márquez, ¿no? Que Sí. es uno de estos casos señalados, que del periodismo Así es. entregó genialidades. Sí, ahí vete al libro de Vivir para contarlo y ves toda esa parte de la vida del reportero y todos esos maestros que le corrigen, que le dicen cómo, que lo enseñan a preguntar, que lo enseñan a preguntarse, que le enseñan a cómo atrapar a la gente, a entrar a una nota y ya no salirse de ahí, y después cómo vas aplicando todo esto cuando ya estás vendiendo de a 800 páginas el libro, ¿no? Sí. Y que la gente quede hipnotizada a lo largo de cada una de esas hojas. Y estábamos hablando justamente acerca del periodismo, de la prensa, y desde 1993, cada 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Estamos de acuerdo. Mucha gente dirá, ¡ay! Pero ese es el día de la Santa Cruz. Sí, también es el día de la Santa Cruz. Sí, y hay muchos que, bueno, no hemos tenido el lujo de ser albañiles, pero que bebemos como tales, ¿no? Y por eso es un día lleno de contento, y por eso fue el día que nació Dorian. Claro. Además, exactamente. bien. O sea, él nació sobre adobes. Vaya. ¿No? Y hasta la fecha. Pero también es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y hemos recorrido varios lugares en los diarios y en las redes a propósito de eso, y no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar en muchos países como el nuestro acerca del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el libre ejercicio del periodismo. Hasta hace unos días estábamos hablando aquí de cómo el Congreso mexicano se esmeró para que la ley Chayote se impusiera y siguiera, ¿no? Sí. Esto es parte de las grandes taras y desgracias, más allá de los muertos que produce el informar en este país. Pues este oficio está muy comprometido en muchos países, y uno de estos países comprometidísimos es el nuestro. Es el nuestro, los números de las muertes, todas las marañas y todos los juegos sucios y las trampas que hay en medio de la libertad de expresión y el derecho a la información. En este país es una historia verdaderamente trágica. Vean y oigan. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, propuso que el tema elegido este año sea los frenos y contrapesos al poder, medios de comunicación, justicia y Estado de Derecho. Hace unos días, Reporteros Sin Fronteras presentó la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, un informe que evidencia el incremento del odio hacia los periodistas y la hostilidad frente a los medios de comunicación. El documento refleja que en ninguna otra región del mundo la situación de la libertad de prensa se ha visto tan dañada como en Europa en 2017. Noruega sigue encabezando el ranking de libertad de expresión, seguida de Suecia, Países Bajos y Finlandia. Por su parte, España está en el puesto número 31 de la lista, Argentina 52, Brasil 102, Venezuela 143 y México 147. Ante esto, el secretario general de RSF, Christopher Deloyer, señaló que estas manifestaciones de odio contra los periodistas son una de las peores amenazas para las democracias.
RSF elabora también un barómetro de la libertad de información. En 2017 se registraron 54 periodistas, 7 internautas y 8 colaboradores asesinados. Por otro lado, en lo que va del año se advierte que ya son 29 los periodistas muertos. En tanto, el número de periodistas, internautas y colaboradores que fueron encarcelados durante 2018 hasta hoy es alarmante, 317 casos, con información de Acústica Noticias. Alarmante, de espantarse, inédito. Hay una serie de adjetivos, los peorcitos, para hablar de este momento, de esas libertades de expresión y de información. Balbina Flores es corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras. Balbina, buenas tardes, gracias por aceptar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues mira, te agradecemos, Balbina. Ustedes en Reporteros Sin Fronteras han estado dando datos, información a propósito de este día y a propósito de los países como el nuestro, que en esos aspectos hemos ido de mal en peor. Y ¿te parece que puede haber algo de optimismo, a lo mejor hasta por las cuestiones electorales, ve tú a saber, de que esta tendencia mortal a propósito de informar varíe en nuestro país? No, para nada, no puede haber optimismo en un país como México, donde han sido asesinados alrededor de 140 periodistas y 21 de ellos están desaparecidos, y hay un número no determinado de periodistas que han sido desplazados por la violencia en las diferentes regiones del país. Entonces, en el caso de México no tenemos nada que celebrar, no tenemos nada más que decir, que es un día para exigir justicia, para pedir que se den garantías para el ejercicio periodístico. Y sí, también hay que recordar, como bien decían en el resumen, en el mundo hay un odio que se ha ido incrementando hacia la prensa, hacia los periodistas. Los hechos recientes ocurridos en Kabul, por ejemplo, pues así lo muestran, y desde luego México no está exento de esta situación. Quiero decirles que en los últimos 15 años, de acuerdo a el informe de Reporteros Sin Fronteras publicado en noviembre de 2017 sobre asesinatos de periodistas, registramos 1.035 asesinatos de periodistas en el mundo, de los cuales en México pues hay cerca de 140. ¿De 1.035 cuántos en México? 140 en 15 años. Válgame Dios. Es como estar hablando de cifras de guerra civil, ¿no? Así es, sí, de hecho México es un país, digamos, en paz, con un sistema democrático que no está en guerra, por decirlo de alguna manera, pero donde el asesinato de periodistas ha sido una práctica casi constante. Digamos, el año pasado México, junto con Siria, Irak, Afganistán y Filipinas, pues ocupaba este primer lugar. El primer lugar lo tenía Siria con 12 periodistas asesinados y México 11 periodistas en 2017. Oye, Balbina, ahorita tú estás hablando de estas cifras de los reporteros asesinados y al mismo tiempo podemos juntar las cifras récord de mexicanos asesinados ya récord a partir del año 2017, de gente desaparecida. También récord de gente desaparecida. O sea, ¿cómo podemos justificar los ciudadanos todos que estamos viviendo como si viviéramos en un país normal, en este charco de sangre inmenso, donde ahorita hace 10 minutos nos enteramos que los muchachos que habían dicho, los cineastas, que habían sido pozoleados, que siempre no fueron pozoleados, que no saben dónde están, que fue mentira? Fíjate nada más de lo que estamos hablando, de muchachos que habían anunciado disueltos en ácido, pozoleados, pero que siempre no.
que fue una información incorrecta de la Fiscalía. ¿Esto es un país normal? No, para nada, no, México no es un país normal. Nosotros tenemos que ser conscientes como periodistas que no vivimos en un país normal, vivimos sumergidos en una situación de violencia desde hace varios años y no hemos podido salir de esa situación. No es una situación, como bien lo dices, exclusiva de los periodistas, es una situación en la que hemos estado todos los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos no vamos haciendo conciencia de esta situación tan grave que enfrentamos, es decir, el punto más sensible en donde se ve que se está perdiendo la libertad de prensa en una democracia son sus periodistas. Y México es un país que está perdiendo cada vez más la libertad de prensa, la libertad de expresión, y aquí lo más grave es que pues los gobiernos han sido incapaces, como lo ha dicho nuestro secretario general en la clasificación mundial de libertad de prensa recientemente publicado, es que pues México junto con otros países ha habido una incapacidad enorme de enfrentar la impunidad. Y mira, ahora que dices eso justamente, claro, el número de periodistas asesinados es un pulso muy importante para ver la fiebre, la enfermedad del país, pero además los datos indican, Balbina Flores, que los periodistas han sido víctimas casi en un 50 y 50% por el crimen y por el Estado. Así es, el más del 70% de las agresiones a periodistas vienen de funcionarios públicos, de autoridades. Hay que decir y reconocer que la mayor violencia viene del crimen organizado, pero en realidad los actores más comunes en las agresiones a periodistas pues son las autoridades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué día mundial de la libertad de prensa, pues tan triste en nuestra actualidad! Y tienen que pasar muchas cosas, muchísimas cosas, para que el pulso se sienta distinto a lo que Balbina nos ha platicado en esta tarde. Y ojalá que todo eso que tiene que pasar, pues sea una secuencia, si quieren ustedes, larguísima, pero una secuencia que empiece de una vez y por todas. Balbina Flores, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, Balbina Flores. Ella es corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras. Como una guerra. Ese dato fue. Ese dato es como una guerra. Muy duro, señor. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Por qué tenemos esa facilidad de hacernos pendejos? De decir, no, tú está bien. Está bien. Nos vamos a comer el sábado, vamos al cinito y la chingada. Y vamos a comer vamos a hacer un picnic, o vamos a una alberca, como si viviéramos en un lugar que nos da esa tranquilidad. Sí, yo creo que estamos llegando a una desensibilización como sociedad, consecuencia de esa ruptura de tejido social que hemos abordado aquí en Informe Broso, y creo que ese es el gran riesgo, que sigamos en ese declive, en ese irnos por esa barranca de desensibilizarnos, y que aunque oigamos un solo periodista asesinado, digamos, bueno, uno, pero hemos escuchado de más, ¿no? Que lleguemos a ese grado de desensibilización y de no llamarle a las cosas por su nombre. Estamos rankeados en el lugar 147 de 180, señor, del índice de libertad de expresión. Lo cierra ese índice Corea del Norte. Entonces, ¿a qué distancia estamos de ser regímenes realmente, o regímenes más bien, democráticos? Y además, comentábamos hace unos días, 10% de la población, 15 si quieren, pues puede vivir en una burbuja. Donde en esa burbuja tienes todo lo que has podido desear, comprar y soñar. Y amar incluso en esa burbuja. Y platicábamos también que todo el resto del país trabajamos para que esas burbujas sean intocables. El de la burbuja a lo mejor tiene justificada su manera de vivir y de defender su burbuja para que nadie lo toque porque paga por esa burbuja.
Pero nosotros, ¿qué chingada burbuja? ¿A ti qué burbuja te defiende? No, ninguna. ¿A usted? No hay. A ninguno de nosotros hay una burbuja que nos proteja. Entonces, ¿por qué si nos damos el lujo de sentirnos tan seguros como los que en efecto viven en una burbuja costosísima y que no quieren que nadie se las toque? ¿Nosotros qué? Nosotros no nos cuida nadie, ni tenemos una chingada burbuja que nos vaya a salvar la vida. Y estamos, sin embargo, viviendo como que todo es normal, sí, que todo va a estar bien, que todo va a ser mejor, que Dios va a proveer. Y así nos la pasamos pendejando hasta que un día se nos acabe la risa. ¡Corte! Kanye West asegura que los 400 años de esclavitud fueron una elección de los esclavos. El marido de Kim Kardashian dice sentirse atacado una vez más por presentar nuevas ideas. Y es que le encanta andar de boca en boca. En esta ocasión, para una emisora norteamericana, declaró que la esclavitud es una elección de quien lo padece, después de recibir críticas por las redes sociales, y no solo de personas anónimas, sino de muchas celebridades, decidió aclarar sus argumentos. Estamos en una prisión mental. Me gusta la palabra prisión, porque los esclavos están demasiado ligados a los negros, declaró. Y como se le reprochaba que atribuyera a los propios esclavos su falta de libertad, Kanye West añadía que sabe, por supuesto, que los esclavos no fueron encadenados y embarcados porque así lo quisieran, y a la par animaba a sus seguidores a abrir sus mentes en función de sus ideas. No podemos permanecer mentalmente prisioneros durante los próximos 400 años. El señor West no entiende por qué lo atacan todo el tiempo. Por ejemplo, aquello que le lleva a apoyar a Donald Trump, algo sobre lo que también hablaba en la entrevista. No me interesa la política, pero me gusta Trump. Es mi hermano. El informe de la media. Más de una docena de socavones que se abrieron en 2 zonas residenciales del centro de Florida durante las últimas semanas obligaron como precaución a evacuar por lo menos 8 casas cercanas. Los socavones en Fort Ranch, una comunidad de 60,000 personas cerca de Orlando, comenzaron a aparecer la semana pasada y líderes de la ciudad están tratando de encontrar la forma de rellenarlos y evitar que vuelvan a desarrollarse. 4 miembros de la policía antinarcóticos colombiana murieron cuando la aeronave que los transportaba se precipitó en tierra en una zona del centro oeste del país. El avión había salido el miércoles de Bogotá con destino a Ibagué, pero cuando se aproximaba al lugar cayó en tierra. Irán descartó renegociar el acuerdo nuclear firmado en 2015 con las grandes potencias y advirtió que abandonará el pacto en el hipotético caso de que Estados Unidos se retire del mismo, a unos días de que el presidente Donald Trump tome una decisión al respecto. El Comité Internacional de la Cruz Roja denunció un aumento de ataques contra sus instalaciones y personal en los últimos 2 años, un día después de que una de sus enfermeras de nacionalidad alemana fue secuestrada en Somalia por hombres armados. Desde mayo de 2016 hasta la fecha, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha registrado más de 1,200 incidentes de violencia contra instalaciones o miembros del personal de salud. El ex vicepresidente y ex candidato presidencial de Argentina, Daniel Scioli, se declaró inocente ante la justicia luego de que se le acusara de presunta corrupción. Scioli, quien en 2015 perdió la elección presidencial ante Mauricio Macri, está acusado de haber otorgado de manera irregular contratos de obra pública por 117 millones de pesos a la empresa Miller Building cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ante la falta de voluntad política del Estado, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclera Acosta, consideró que será muy difícil poner en funcionamiento el sistema. Ejemplificó dicha falta de voluntad con los pendientes que existen, como el nombramiento del fiscal anticorrupción, así como los 18 magistrados anticorrupción que serán los encargados de sancionar las irregularidades administrativas graves. El colectivo Medios Libres, que agrupa a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, pidió al presidente Enrique Peña Nieto no promulgar la Ley General de Comunicación Social aprobada por el Congreso. Mediante una carta solicitaron al mandatario no dañar más a los medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial. Un juez federal concedió una suspensión provisional a favor del gobierno de Chihuahua para mantener en un penal estatal al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.
Dicha determinación jurídica es temporal y estará vigente en tanto se resuelva la definitiva, cuya audiencia incidental fue programada para el próximo 7 de mayo. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados, dio el banderazo de salida a los vehículos que distribuirán 194 millones de libros y materiales educativos que se utilizarán en el ciclo escolar 2018-2019 en todas las escuelas del país. La organización Open Society Foundation aseguró que México necesita urgentemente un mecanismo internacional con autoridad para investigar y perseguir crímenes atroces y actos de corrupción ante la incapacidad del gobierno para realizar estas tareas. En su reporte Corrupción que Mata, indica que en el 2017 México vivió su año más violento en 2 décadas con 25.339 asesinatos, según cifras oficiales. El informe de la media. Para que vean, lo hemos comentado aquí por lo menos unas 17 veces o 18. Pero la vida opera. ¿Sí? La vida opera. Y cuando comenzó el programa, pues yo me hacía así como el quejosito de una fregadera de la que fui objeto, ¿no? O sea, porque es cumpleaños de Dorian y todo el mundo se fue ahí al comedor que tenemos a tragar alitas. Pero al compañero maquillista y a mí nadie nos avisó. Entonces nosotros, ustedes sí comieron, ¿cómo no? Sí, ¿no? ¿cómo no? ¿Tampoco? Y entonces nosotros nos enteramos cuando llegó al camerino la señorita Almariana, que llegó. Estaban de picosas las alitas. Y dijimos, ¿cuáles alitas? ¡Ay, de Dorian! ¡Ah! Y entonces nosotros nos quedamos con, ¿cuáles alitas? ¿Y de qué habla? Entonces cuando yo me asomo a la redacción, vacía. ¿Sí? Dije, y entonces me voy a asomar. Y todo mundo, pues te encontré queriéndote devorar un hueso de la alita. Yo porque iba en yo el no sé pasillo. si era alita, yo dije, ya se agarró un perro, y es lo que sobra del perro. Pero no nos invitaron, ni a mi compañero de maquillaje, ni a mí, nos invitaron. Y tampoco ustedes comieron, ¿verdad? No, sí, véanle la cara, sí No, comieron. ¿los viste allá comiendo? Lo mejor del pollo agarraron estos. ¿Sí? No, lo mejor del pollo. Lo mejor del pollo todavía no lo conocen. Pero fíjense nada más cómo es la vida. Entonces yo me quedo con como, no enojo, pero sí con este sentimiento, ¿cómo vamos a decirle, como le dicen los poetas, pinche sentimiento, ¿no? Y mira lo que es la vida. Yo hasta le iba a decir. Llegan a verme unas amigas muy queridas y me dicen, mira, para ti mi vida. No. Para ti mi vida, así me dicen. Y mira nada más, dije, ¿qué será? ¿Será un suéter? Parecería. ¡Ay, miren nada más. Híjole, qué rico. Entonces, a los que hayan comido alitas, provecho. Hermano, pásale tú por una de estas. Sí. Ven. Pásale. Ven. Venga, Arturo. Ven. Ahora sí, si te puedes apurar, está chingón. Eso. ¿A ti que no te tocó? ¿A ustedes, a ti te tocó? A ti te va a tocar. ¿A ti te tocó mi vida? Ven. Ni yo. Ni yo. Ven, mi amor, ven. Córrele, porque... Corriendo. Porque ¿cómo? se ponen duras. Eso es. Uy. Ustedes sí comieron, ¿no? Pues todavía pesta mango. En las alitas. A mí me pasó como en la fiesta inolvidable. Saludó al Mariano y luego me saludó a mí y ahora ya me huele a mango aquí. A mí. ¡Ay! Ahora resulta. Fíjate nada más. Bueno, pues entonces, ¿gustas tú? Sí, Porque, cómo no, por yo favor, ya hermano. sabe que yo gratis hasta el infierno. Mire. Dadas hasta Ay, puñaladas. Uy, estas son con pasas. Mire. Ya brincos dieras.
Sírvase, si no, postrecito. no voy a decir si que ya no. comió proteína, mi amor. Claro. Mire, agarré la de Eso. corazoncito. ¿Algún representante del staff, por favor, si está amable? Aquí la bella de Un representante del staff. La bella de Can. Juanito. Ahí viene la de Can. A ver. Otra es una más. Ah, mira. A ver. Si eres tan amable. No vayas a empezar a venderlas en la cabina, cabrón. No vayas a empezar, porque ya te conozco. Y a ver, haz tu botecito tantito para allá. Además, Así, gracias a mis amigas de Dunkin' Donuts por traer esto. Y además, uy, qué rico, ven nomás. cafecito. Cafecito. No, que pues con ya. mucho gusto me encantaría compartir con ustedes. ¿No? Digo, si todos compartiéramos a la limón, ¿verdad? Qué buena idea, ¿eh? Eso es. Mira, nada más, mira. Hombre. Ay, qué rico. A ver, me dijeron que era chiapaneco. Muy buen café el de Chiapas. De los Altos de Chiapas, además. ¿Qué tal? Muy bueno. Hombre. Qué rico. Ya, y la muy, combinación ya. perfecta con la Ya dona. me llegó, ¿eh? Ya me llegó el... La combinación perfecta No, del no, pan no, y el no, café. Me llegó el aroma del Yo café. así por la boca El y... pan y el se toma café, ¿no? hombre, cara. Sí. Oye. Ah, sí. No. A Dorian se le toca un carajillo. Mándalo por dos. Mándalo por dos. Juanito, te doy, por favor, para que lo compartas aquí con los muchachos. En mi taza del Atlante, a ver si se puede. A ver. Y muchas gracias a mis amigas de Dunkin' Donuts que no pudieron soportar verme, pues, asomar un poco de sentimiento. Y entonces, bueno, mira nada más todos los regalos que traje. Gran gesto. La atención, sí, muchas gracias. Así es. Gran gesto que además ustedes se pueden saborear. Ya tenemos aquí, sí. Exactamente. Gracias por compartirnos, señor. Yo estoy para eso, para compartir. Gracias. Si ustedes no, bueno, pues ya. También, será. también. Así es. También. ¿Ah, sí? No. ¿Y yo a mí qué? ¿A mí qué me dices, Fíjese cabrón? que no. Eso es cosa de entre ustedes. El ángel fue Alejandra, no me voy a poner un sombrero que no me queda. Ella fue la que... Miren, no se repartan, o sea, porque finalmente todas están repartiéndose los honores, pero también la pinche culpa. Porque no fueron para decir, oye, hay que traer a los del staff y al payaso. Que somos compañeros, ¿no? Sí, claro. Claro que sí, Pues no. señor. ¿Somos banda o no somos banda? ¿Tú qué? Tú comiste en los dos lados. Entonces. Yo de verdad pensé que Karina, que la vi gritando en todas partes, en todos los lugares. Alejandra la vi ¿Ves diciendo, lo que te digo? vengan a las O sea, salitas de Dorian. Aquí la moraleja es, si no estás en donde están gritando en todas partes, el pendejo eres tú. No. Entonces tienes que estar donde se está gritando en Claro. todas partes para que te enteres. Tú tampoco te pasillo. enteraste. No estuviste en el pasillo donde tenía que estar uno, ¿verdad? Ya ves, ¿qué dice? Espérame, para que puedas, Ay, muchas gracias. Estas, según la referencia, son hechas de hoy, ¿no? En la mañana. Mira. no, son fresquecitos. Sí, fresquecitos. No. Ya se tardó. Vamos con deportes, Alfredo Ruiz. Deportes. Bueno, aquí con el aroma del café y una rica dona, vamos con los temas deportivos del Informe Broso. Arrancó la liguilla y en un ratito también el campeón va a tratar de mantener esta posibilidad. Partidos para este jueves, los Tigres frente a Santos allá en el Universitario y un poco más noche en Morelia, el conjunto michoacano frente a los Diablos. Yo pongo mi fichita por el Toluca, a pesar de lo que ayer le vi al América, y de esto nos va a platicar Claudio Hernández en la cápsula, que pues nos hace una recopilación de lo sucedido en el arranque de la liguilla del fútbol mexicano. Por cierto, y antes de, hace un rato nos informaron que 2 jugadores del América sufrieron un percance automovilístico, se vieron involucrados, Bruno Valdés y Cecilio Domínguez. Por suerte no hay hechos que lamentar, simplemente el percance automovilístico. Claudio Hernández y lo que ha sucedido en la liguilla.
Esto es la Liga MX en un minuto. Arrancó la Liguilla MX con 2 partidos bastante llamativos para iniciar la jornada de cuartos. El primero en cuestión fue desde la Ciudad de México, cuando los Pumas se enfrentaban al América desde el recinto de Ciudad Universitaria. Sin embargo, y a pesar de que los felinos llegaban motivados después de haber clasificado en las últimas jornadas, con un par de tantos por parte de Mateus Uribe al minuto 1 y 38, el AME se ponía en ventaja de 0-2. Posteriormente, un polémico penal le daría el 0-3 a los de Cuapa por cortesía de Jeremy Menez. Después Pumas tendría una ligera reacción cuando al 44, tras un claro penal, los de CEU se hicieron presentes en el marcador, pero todo acabaría cuando Alfredo "el Pollo" Saldívar cometería 2 graves errores en la misma jugada, soltando un balón y cometiendo un clarísimo penal sobre Oribe Peralta, que nuevamente Menez cobraría con maestría para el 1-4 final. Después llegaría el enfrentamiento entre los Xolos y los Rayados desde el estadio de Tijuana. En un partido bastante apretado terminarían empatando a 1, con un par de soberbios goles por parte de Dorlan Pavón por parte de Monterrey y Nacho Rivero por los Xolos para el marcador final de 1-1. Con estos resultados, los visitantes sacaron una importante ventaja ante sus rivales, aunque evidentemente el ganón de la fecha fue el América, quien tiene prácticamente sentenciado su pase a semifinales. Bueno, pues ahí está lo sucedido y en el marco del partido de Pumas, la comisión disciplinaria se informa que ha abierto una investigación en el caso de Alejandro Rivas, este futbolista español que milita en Pumas, que lamentablemente, bueno, pues ayer perdió la cordura, discutió con uno de sus compañeros, ya le habían marcado penalti y de milagro no lo expulsaron. El árbitro ahí se vio cauteloso, se guardó la segunda amarilla, pero bueno, la comisión disciplinaria abre una investigación y podría haber una sanción en caso de, porque discute con un compañero, discute con el árbitro, le hace un corte de mangas y pudo haber sido expulsado en el mismo partido. Sería una pena. Pumas, usted sabe, y ya lo escuchamos, pierde 4 de ida y el sábado sí que la va a tener bien complicada. A ver cómo le va al equipo del buen David Patiño. Vamos a ir a una pausa y un poco más adelante vamos a platicar del álbum de Brozzini aquí en el informe y por supuesto también vamos a presentarles el camino a Rusia de algo que no se debe perder, el circo ruso. Indudablemente. Pausa. Qué bueno que regresaron, porque parece ser que el obsequio que me trajeron mis amigas parece que fue un éxito, ¿verdad? Ay, sí, delicioso. Está muy bien. Y además trajeron en cantidad suficiente para poder, para poder hincar el diente generosamente. ¿No? Sí, muy ricas las donas, el café, sí. Así es, todo en orden. ¿Estás contento? Delicioso. ¿Estás contento? Oh. Oigan, chamacos, ahorita vamos a llegar a lo de los candidatos, los que quieren ser los que quieren ser los presidenciables, los que quieren ser presidentes de este país. Pero acuérdense que ayer ya nos estábamos yendo. Cosa 8 de la noche, sí. Cuando ya estábamos enterados que iba a haber cambios en el PRI. Sí. Y todavía dijimos, recomendamos que den la conferencia cerca de las 10 de la noche para que agarren los noticieros de la noche. Si no, las redes se van a tragar la información y no van a tener ningún efecto, si algún efecto es el que quieren. Sí. ¿No? Bueno, total que clavillazo se fue del PRI. Y entró Zamorita, ¿no? Uno de los gobernadores afromexicanos que ha habido en el país. Acuérdate de Hendrix. Ah, claro, allá en Quintana Roo. Allá en claro. Quintana Roo, sí. También era de color serio. De color serio. René Juárez. También en Guerrero. También, que es un poco, tiene la tez un poco más oscura que el mantequilla Nápoles. Luego entonces sí, ya llega a ser hasta afromexicano, sí. ¿no? Sí. Haz de cuenta, no Obama, pero más bien... Región 4. Bueno, más bien la costa guerrera.
La Costa de Guerrero. Sí, porque fue gobernador de Guerrero. Exactamente. Entonces ahora llega René Juárez Cisneros y ha estado en todos los programas que puede haber de entrevistas y esas cosas. Y él, bueno, no es que pueda decir otra cosa, pero pues entrando al relevo del clavillazo, pues tiene que decir que está muy confiado en que su candidato va a ganar y que van a hacer todo en el partido para que así resulte. Aunque los que están entrevistándolo de pronto como que les quiere ganar la risa, pero mantienen la seriedad del caso, ¿no? Sí. Sí, porque la pregunta fue muy insistente, señor. En distintos espacios que estuvo le decían, oye, llegas tú, incluso utilizaban la alegoría que ayer hizo Alfredo del Titanic, del barco que se está hundiendo, y le decían, oye, llegas tú a tratar de rescatar lo que se pueda en este naufragio, y él decía, en mi vocabulario, en la gente que vamos a acompañar a José Antonio Meade, no cabe la derrota. Nosotros vamos a hacer todo lo posible hasta el final para que gane nuestro candidato a la presidencia. Es más, dijo, no cabe tampoco la declinación, que tanto se ha estado rumorando que sea a favor de Anaya, que va en segundo lugar de las encuestas, también dijo que no. Pero lo que sí es un hecho es lo que platicábamos ayer, que realmente ante la crisis que está viviendo el PRI, de acuerdo a las distintas encuestas, pues deciden hacer este relevo para ver si Cisneros, que es más operador político, más de tierra, a diferencia de Ochoa Reza, que venía de la CFE y como funcionario, pues a ver qué pueden hacer, sobre todo porque se disputan pues Congreso, local, federal. No puede usted. Hay cosas que no se pueden remediar. ¿No? Sí. O sea, si... Un ejemplo. Yo sé que es un ejemplo sórdido, pero lo va a explicar bastante bien. Si de pronto tu esposa te ve volteando a ver a una chica hermosa, pues a lo mejor puede molestarse un poco o sentirse un poco incómoda, pero no hay nada que llame a tragedia. ¿No? Sí, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, la belleza es la belleza y de pronto uno es ponedor y es este tipo de persona pitilinga y de pronto ves cadeiras bamboleantes, volteas, ¿no? Y de pronto, pero no pasa de ahí, porque va a decir, ¿qué andas viendo, cabrón? ¿No? Ya. Perdóname mi vida. Ya. Perdón. Sí. ¿No? Ya. Si en algo te ofendí. Perdón. Ahí está. Así es. ¿No? Pero, si llega tu esposa a la casa y tú estás con la comadre en la cama, ahí no da lugar a, no es lo que estás pensando. Sí. No me vas a creer. Pues sí, imagínate. No me vas a creer. ¿No? Con 50 kilos encima, diciendo, no es lo que estás pensando. No. Perdóname, no es lo que estás pensando si le estoy dando su cuelga. No eres tú, mi amor, es ella. Qué barbaridad, no. No hay remedio. No hay remedio. Por eso dije, es muy vulgar el ejemplo, pero aquí los remedios ya... No hay remedio que alcance. Sí, lo hablábamos ayer, está a destiempo. Y además del destiempo, las figuras que usted necesita para un momento de emergencia. Claro. Tú hablabas ayer de las estrellas, de los cuartos bats, de los especialistas, que en un momento dado hubo figuras de ese reconocimiento, ya no las hay. Y ahora, si ustedes me permiten, estoy leyendo esto del Mañanero Diario. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, admitió que fue él quien decidió el cambio en la dirigencia del PRI. ¿La decisión de quién fue?, se le preguntó. Mía, dijo Meade. La noche del miércoles, durante ya el anuncio, para mí el cambio significa un ajuste a la campaña presidencial que ayer estábamos hablando, cuando estábamos hablando del minuto 39 del segundo tiempo. ¿Te acuerdas? Sí.
Entonces, sin duda, esto va a revitalizar la campaña, nos permite pertrecharnos mejor. O sea, ya tienes al cebú aquí y dices, ¿dónde me pertrecho? Y ya tienes al cebú encima, ¿no? Ya hasta le hueles las orejas. Sin duda, habrá de implicar un proceso de armonización, de discurso y de visión. Fíjate. Vamos al segundo debate. Sí, 20 de mayo. Imagínense, no por el señor o este u otro, nada más estamos hablando de la circunstancia por la que están pasando. Si el segundo debate tiene el mismo resultado para mí que el primero, porque habrá que pensar que tanto Anaya como Andrés Manuel tendrán que acelerar un poco más. Si no meter todo a la velocidad, sí acelerar un poco más. O por lo menos dejar en la memoria de los que vean el debate cosas que no se olviden tan rápidamente. Para mí lo que pasó fue que el ciclo de Ochoa Reza se cerró. Y uno pregunta, ¿y cuándo empezó? Por lo mismo, ¿con qué calificaciones llegó? ¿Por qué iba a ser un aditivo especial para el partido a alguien que no tenía antecedentes como estos que se buscan para mover un grupo tan grande de militantes que generalmente en toda su historia han sido leales y disciplinados? Sí. Porque acuérdense que esa misma militancia se enojó muchísimo cuando empezaron a repartir las senadurías y las diputaciones, diciendo, bueno, ¿por qué están repartiendo sus cuates y los demás? Sí. O sea, desde ahí empiezan los problemas. Ahora es turno de Juárez Cisneros. Para mí es un privilegio, dice Meade, el que haya aceptado este espacio y encomienda. Y en este momento habrá que hacer equipo y respetarnos para lograr un trabajo que nos lleve a ganar, venciendo a cualquier obstáculo, redoblando esfuerzos rumbo a la elección del 1 de julio. En la campaña permanecerán, así lo anuncia, Erubiel Ávila. Es que, imagínate, si lo están nombrando, o sea, como hombre fuerte, como... Sí. Erubiel Ávila y Aurelio Nuño. Entonces, ¿qué quieres, cabrón? No, o sea, es un relanzamiento de campaña. Sí. Pues entonces, digo, yo no sé qué va a hacer ahí Erubiel, porque no ha hecho nada, y Aurelio ya se gastó. Lo que podía haber hecho en toda la campaña Aurelio, ya lo hizo. Ya lo hizo porque ya no tiene más que hacer. Todo lo que hicieron en la campaña, pues ya se agotó. Ya no hay más. Entonces tienes que ir por la gente fresca y por la gente dispuesta a todo y por la gente que tenga, además de carisma, ingenio, conocimiento, la República Mexicana, la historia, cómo lograr desvincular a tu candidato ciudadano del háganme suyo. Sí. ¿Cómo lo desvinculas? Tienes que romper con Peña. O sea, tienes que pensar en esos niveles. Sí, es que creo que han sido dos factores, entre muchos, lo de la campaña de José Antonio Meade. Señor, en primer lugar, que no ha logrado la sinergia con su equipo de trabajo, porque muchas cosas fueron imposiciones, gente que sí cercana, sí afín, pero no del todo, no gente que lo venía acompañando en su trayectoria a lo largo de las secretarías de Estado que ocupó, por ejemplo, Vanessa Rubio. Entonces, de hecho, Meade deja abierta la posibilidad de que se sigan haciendo ajustes en su equipo de trabajo. No sería de extrañarse que en algún momento dado llame a Vanessa Rubio, que fue en su momento subsecretaria de Hacienda. ¿Pero para qué? Pues sí. ¿Para qué? Me refiero que ha sido el otro factor de que no ha logrado la sinergia con ese equipo. Porque la bronca es que ya más a Vanessa Rubio y qué. Sí, y ya quedan 2/3 de la campaña. Y todavía dice y remata,
Aurelio y yo habremos de anunciar cambios a la brevedad. Así es. Y la otra que usted menciona, que es la parte ciudadana, al no definir la esencia de él como candidato desde un inicio y no apegarse a eso que él había dicho, soy candidato ciudadano, pese a que sabemos que el PRI modificó los estatutos exprofeso para darle apertura a la candidatura presidencial, es lo que le ha hecho el gran daño, no definir esa esencia, no defenderla como tal, como ciudadano. Pero si no está planeado desde el principio, no se pongan a planear pendejadas. A mitad del camino. No, de principio. Digo, si vas a ser el candidato ciudadano del PRI, tú, Henry Peña, decir, tienes que romper conmigo, cabrón. Así tiene que ser desde el principio. Me tienes que poner 2 chingadazos que la gente diga, cabrón. Porque si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar. O sea, aquí hay que pensar y ya en esa retrospectiva. Y no puedes decir, oye, vas a ser candidato ciudadano y mañana tempranito en la CTM, cabrón. Los mismos rituales. Sí. Y luego a la CNOP. Entonces, ya, ahí se apestó todo. En el háganme suyo, se apestó todo. Porque ahora ya no puedes echar para atrás el discurso que pudiste haber tenido y que nunca tuviste. Claro. Ni modo. Pero estábamos justamente hablando de eso a propósito de las campañas. Hoy a las 11 de la noche, según nos dicen en la cabina, habrá un programa especial de tercer grado con el doctor Gómez, con Leopoldo Gómez. Y van a echarle montón a Andrés Manuel como se hizo en Milenio. Nada más que aquí con el formato de tercer grado. Sí. Hasta donde sabemos estará el doctor Leopoldo Gómez, estará Carlitos Loret, estará Denise Merker, estará el gordo Riva Palacio, René Delgado. El gordo y el gordo y Delgado. El gordo y Delgado. Sí. Y Joaquín. Y Joaquín López Dóriga. Creo que nada más, ¿no? Sí. Son ellos. Sí, ellos son con Andrés Manuel López Obrador. Hoy a las 11 tendremos que ver este ejercicio. Claro. Será muy interesante porque además lo van a hacer con todos los candidatos. Entonces inician con Andrés Manuel. ¿Así lo van a hacer? ¿Así con todos? ¿Ya lo anunciaron? Sí, con todos los demás candidatos. Muy bien. Entonces va a ser muy interesante. Sí va a estar bien. Entonces hoy sería el primer ejercicio a las 11 de la noche y tendremos que ver. Porque ya vimos a Andrés Manuel con el equipo de Milenio. Ya vimos. Sí. Digo, contando a Marín. Carlitos Marín. Contando a Carlitos Marín, que pues es parte de ese equipo, y todos los demás periodistas del grupo de Milenio, que estuvieron ahí con Andrés casi 2 horas, ¿no? Casi 2 horas. Casi 2 horas. Ahora veremos el ejercicio con tercer grado en Televisa hoy a las 11 de la noche. Y les quiero avisar de una vez para que sepan. Mañana vamos a estrenar aquí. Es algo que decidimos por cuestión logística. Ustedes lo van a entender en su momento o nos lo van a echar en cara en su momento. Pero cuando ya vayamos a un corte comercial, lo que nosotros vamos a escuchar va a ser tut, 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 tut. Y entra el corte. 5. Y después de esos 5, la chicharra asesina. Caray. Chicharra, corte. Mira. Chicharra, corte. Ahí está el cáliz. Órale. ¡Corte! Al recreo. Con la llegada del buen tiempo es hora de sacar las sandalias, zapatillas, alpargatas y chanclas, ya que son ligeras, abiertas y muy agradables para el calor. ¿Pero alguna vez te has preguntado si son buenas para tus pies? Se habla mucho del impacto de los tacones altos sobre los pies y las articulaciones, ¿pero el zapato plano realmente es bueno?
Cuando se planta el pie en el suelo, el movimiento se descompone en 3 tiempos. Imagina que una persona que pesa 80 kilos, al principio los 80 kilos se apoyan en el talón, luego se reparten entre el talón y la parte delantera del pie de manera desigual, con unos 45 kilos en el talón y 35 kilos en la parte delantera. El simple hecho de plantar el talón y de extender el pie siguiendo el movimiento de la marcha puede causar tensiones y tendinitis. No todos los zapatos de suela plana te provocarán estos problemas, pero hay algunos peores que otros. Más que las zapatillas planas, son las chanclas y el calzado abierto los más conflictivos, ya que provocan microtraumatismos a la altura del talón, porque este no posa nunca en el mismo lugar. Las bailarinas tampoco son buenas para el pie, ya que son demasiado planas, muy finas y producen un gran desequilibrio. Entonces, no te estoy diciendo que tires todos tus zapatos. Lo ideal, por un lado, es ir alternando calzado plano con cuñas, y por otro, estirar bien para evitar tirones y prevenir riesgos. Sea como sea, la suela óptima para el pie no es plana. La mala distribución del peso en el pie puede corregirse con un tacón de 2 o 3 centímetros. Con esos centímetros de diferencia, el peso del cuerpo se sitúa menos en la parte trasera del pie. De este modo, el paso es menos cansado y el cuerpo se esfuerza lo menos posible. Claro que existe la posibilidad de usar plantillas. Sí, pero no checa. Para nada. Seguimos hablando del asunto en que estábamos platicando el bloque pasado, pero bueno, ya tenemos que pasar a otra cuestión. Por segundo año consecutivo, México se ubicó en el lugar 17 del ranking Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa. Como ustedes ven, en casi todos los aspectos que tienen que ver, olvídense ya de la frontera para adentro, de la frontera para afuera, también tenemos muchos problemas porque no puedes vender afuera nada que dentro no exista. Oigan y vean. México se posicionó como una de las 2 economías emergentes y la primera de Latinoamérica en el ranking del Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa. Esto, a pesar de que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte siguen en curso, y de que la elección presidencial se encuentra a la vuelta de la esquina. El estudio resalta que en un escenario en el que el Telecán se cancelara, la inversión extranjera directa aumentaría en 3%. Por otro lado, si el acuerdo se modernizara, la IED en México aumentaría 10%. También los flujos de inversiones resultantes y comprometidos tanto de la reforma energética como de las telecomunicaciones son puntos de importante relevancia en materia del atractivo nacional. México se estableció en el número 17 ranking por segundo año consecutivo en el ranking que evalúa a 29 países y desde 2013 se ha mantenido en los primeros 18 lugares del listado, obteniendo su mejor lugar en ese mismo año, cuando se posicionó como el 9º lugar. En 2017, la IED en México registró 29.7 mil millones de dólares, incrementándose alrededor de 11% con relación al año previo. Acústica Noticias. De pronto suena así como tranquilizante algunos de los términos que ustedes acaban de escuchar, pero todo puede voltearse en este país en un día. Éramos hace unos años uno de los primeros países petroleros del mundo. Ahorita Pemex está perdiendo. Y cuando Pemex pierde, perdemos todos. Cuando Pemex gana, nada más ganan algunos. Así es la realidad. Sí. Por eso lo del Tratado de Libre Comercio, dices, bueno, pues sí es necesario que exista y que nos convenga, pero empezamos por el lado chueco, porque nosotros deberíamos tener la capacidad de darnos nosotros solitos de tragar. Pasa como con el combustible. ¿Para qué? Fíjate, vendes un barril de combustible, de petróleo. De petróleo, sí. Y luego compras el mismo barril. En gasolina. Hecho premium. Sí. Pero ya te cuesta más barato de lo que lo vendiste. Te cuesta más caro. Más caro, sí. Lo vendiste en 60, regresa en 80. Sí. ¿Qué caso tiene? Pero
aquí hay que averiguar por qué no hubo la voluntad política, y esto estoy pensando sobre todo en México y en Estados Unidos, de las refinerías. ¿Por qué negarse a las refinerías y las que ya había, echarlas a perder? Porque estoy seguro que algunas negociaciones hay por debajo de la mesa que nosotros como ciudadanos normales no tenemos derecho y que están reservadas. Tanto allá como acá. Son cosas que el Senado mexicano debiera saber. Y a lo mejor lo saben, y a lo mejor lo saben y no lo dicen. ¿Qué se negoció para que México no pudiera seguir produciendo como venía produciendo y estarse conformando en entrar al ritmo que le pongan en el concierto del Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué si ha habido este desarrollo evidente en Estados Unidos y no se diga en Canadá y con nosotros no? Parece que lo más importante que tenemos es el mercado de armar coches. Sí. Parece que ese es nuestro lingote, ¿no? Y eso mismo ya tampoco nos está sirviendo porque a los demás les da pena participar en un tratado con un país que le paga mierda a su gente. O sea, ya estamos atrapados de los dos lados. Sí. O sea, ni tuvimos la entrada al primer mundo y por quedarnos siendo útiles, siendo unos miserables útiles, ahora tampoco se nos puede reconocer porque mira nada más cómo le pagas a la gente. ¿Por qué se va la gente a Estados Unidos? Mira cómo tratas a la gente. Sí. Pero ustedes, ¿qué es lo que me dejaron para trabajar? Es más, pues por eso le pagamos una mierda para que ustedes vengan a abrir sus plantas aquí. No, es que ya nosotros ya no podemos hacer eso, porque si nosotros venimos a abrir una planta por la miseria que vamos a pagar, nos lo van a reclamar en nuestro país, porque estamos siendo explotadores en el extranjero. Y nos pueden acusar dentro de nuestro propio país como en la corrupción. O sea, en Estados Unidos ha habido gente acusada de corrupción, gringos acusados por gringos por corrupción en México. Sí, entonces nos quedamos como el perro de las dos tortas. Sí, sin que haya eficiencia en la defensa de los intereses del país, y el sacrificado siempre es el trabajador mexicano, porque también estoy recordando, señor, el tratado con la Unión Europea que se acaba de firmar, que también el sector textilero salió a decir, es que nos pones en desventaja, porque precisamente no tenemos las herramientas suficientes para ponernos a competir con esos países, o si bien las tenemos, nos están mermando con las condiciones que están poniendo, dando ventaja al otro, en lugar de defender al de casa, y que sea un ganar-ganar parejo. Y por eso es que el mundo se va compensando, porque acuérdense que los mismos europeos, y no se diga los gringos, estuvieron explotando la maquila en toda América Latina. De años. ¡Años! Y en la frontera todavía. Toda la mezclilla que se vendía en las tiendas importantes de Estados Unidos, desde lo más comercial como Target, desde ahí hasta las tiendas de mezclilla de la buena, ¿no? De la mezclilla de la cara, todo salía de La Laguna, de Torreón o de Puebla. Ahí se maquilaba. E igual en Centroamérica e igual en Sudamérica. Porque además viene el Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio venía empezando el 2000 me parece, el 2000 se acabó la maquila, ¿eh? Ya otra cosa, y ahí es donde se vino abajo después de La Laguna, después de haber florecido del desierto a un oasis. Y del oasis se acabó.
¿Por qué? Porque Estados Unidos sí protegió a los suyos, Canadá sí protegió a los suyos, pero México no protegió a los suyos. Porque estaba en el tratado que no se iba a estar protegiendo o sobreprotegiendo ni a los campesinos, ni a nada de eso, que tenían que trabajar y crecer solos, que no tenía que el gobierno que estarles metiendo dinero. México así lo hizo, Estados Unidos no. Estados Unidos siguió metiéndole dinero a su agricultura. Canadá siguió metiéndole dinero a su agricultura porque de güeyes no lo hacen. Porque allá los agricultores son farmers. Así es. Tienen Sí. el estatus diferente. Y te paran la región de un país. Claro. Dice, ¿qué? Que ya no le vas a entrar con nosotros con lo de los tractores y con lo de la semilla y con lo del guano y con los préstamos. No. A ver cómo le hacen si nosotros paramos un mes. Sin bronca. Sin bronca, porque el farmer de allá sí tiene un mall a donde ir. Tiene un cinito donde ver los estrenos. Puede pedir pizzas. Sí. Son farmers. No campesinos, que en el más triste de los casos, pero en el más pragmático, pues acaban sembrando mota o amapola, porque pues, les deja un poco más de lana. ¡Ah, qué impresionante! El Departamento de Justicia de los Estados Unidos va a incrementar, creo que tú lo decías en una de los adelantos, el número de fiscales y jueces, ¿no? A fin de reducir el rezago de casos de inmigración en la frontera con México. Eso anuncia el viejejito Jeff Sessions. El fiscal. Ese mero. Pero ya está a 10 minutos de morirse, señor. Ya está grande, pero la No, verdad... o sea, no se vaya a extrañar el día de mañana que lo anunciemos. No vaya a echar una lágrima aquí. Ya está grande, más bien por lo que tiro lágrima es por este endurecimiento que viene desde la Fiscalía de Estados Unidos a través de Jeff Sessions para ir contra la caravana migrantes. Bueno, señor. supuestamente es una ayuda. Pues. Supuestamente lleva una ayuda porque lleva jueces y lleva personal que van o que tienen que revisar quiénes casos, son las personas que pueden pedir asilo en el país. Pero sabemos... Si no, ¿cómo le hace usted? ¿O quién los escoge? Sí. ¿De Tin Marín o cómo le hace? Pero sabemos perfectamente que es un verdadero, ahora sí que vía crucis, que puedan conseguir una solicitud de asilo, porque prácticamente si vienen huyendo de la violencia o de lo que sea que estén huyendo en sus países respectivos en Centroamérica, tienen que probarlo ante ellos. Y realmente estaba leyendo que son los hondureños, los salvadoreños, de las solicitudes que presentan, el 70% son rechazadas, porque les es muy difícil probar de aquello que están huyendo. Pero tiene que demostrarlo. Sí. Está pasando en todo el mundo. Sí. O sea, ¿ya vio usted niños muertos en la playa? Sí. Que vienen huyendo de matanzas. Sí. De matanzas que son filmadas, además, y que pasan en todos los noticieros. Estas matanzas de donde vienen los centroamericanos, ¿usted ha visto alguna? ¿Ha visto usted la matanza? ¿Ha visto usted a quienes persiguen? Hemos visto las historias de vida. ¿Y quién le va a creer? O sea, tiene usted que... O sea, ¿qué le va a decir usted a uno de estos gringos desalmados? ¡Le juro que me acaban de matar a los hermanos y voy yo! Sí, es muy complicado lo que ¿Qué hace usted? No está frente a un sacerdote, está frente a un fiscal. Sí, que eso es lo que pide, pruebas. Pero a lo que voy es que Jeff Sessions es muy duro en el discurso que dice al enviarlos, y ya desde ahí de entrada se da uno cuenta que la intención realmente no es tener oídos abiertos para que recibir esas solicitudes de asilo. La intención es no recibir a la gente. Así es, sino decir, aquí no vengan a invadirnos. ¿Usted qué espera? ¿Buenas personas? No, son unos hijitos de la chingada. Esperaría tener más humanidad. No puede usted esperar eso. Entonces, ¿en qué mundo vive usted? Disculpe. Que Jeff Sessions se toque el corazón para ver cuántos centroamericanos tienen chance de quedarse. A ver, los más que podamos. No, desafortunadamente no. No. O sea, ellos ya estuvieron en Vietnam. Sí, no tienen... Ellos ya estuvieron mandando a su gente a morir a Vietnam.
sin tocarse el corazón. Ya se murieron 10,000, mató otros 10,000. Ya los mataron, mató otros 10,000. Ya los mataron, manda a otros. Entonces no podemos hablar de buenas personas y estamos hablando entonces de un infierno que es el que quieran entrar a los Estados Unidos cuando no los quieren ahí, y el otro infierno en un país donde no pueden vivir porque a lo mejor los matan el día de mañana. Todo lo de en medio es el infierno del tamaño que usted quiera. Pero esos son los abismos en los que vive, o en los que sobrevive, o en los que se muere esta gente que hace todo el recorrido, a lo mejor para nada o para morirse en la mitad. Chamacos, vamos a un corte, 7:33, ¡órale! El informe de la media. El gobierno del estado de Puebla y el ejército tomó el control de la policía municipal en San Martín Texmelucan por un presunto vínculo de sus miembros con bandas huachicoleras que se disputan la plaza por el control y robo de combustible a ductos de petróleos mexicanos, lo cual ha dejado una docena de crímenes en la zona. Integrantes de una organización llamada Comité de Víctimas que reclaman indemnizaciones por el enfrentamiento ocurrido en Nochixtlán el pasado 19 de junio de 2016 mantienen bloqueada la carretera Oaxaca-Cuacnopalan. Dirigentes de las cúpulas empresariales del estado presentaron la Agenda por Jalisco, en la que exponen los temas torales para lograr el desarrollo de tal forma que esperan que sea firmada por los candidatos a puestos de elección popular. Las cárceles de Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Cuautitlán están reprobadas en condiciones de seguridad y reinserción de presos, aunque en general el sistema penitenciario mexiquense obtuvo apenas un puntaje de 6.1. En la zona de la Mariposa Monarca, ubicada en la región oriente de Michoacán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró 633.5 metros cúbicos de madera en rollo y clausuró temporalmente 2 centros de almacenamiento y transformación de materias primas y productos forestales. El informe de la media. Bueno. Sí, hay que cuidarse. Sí. Hay que cuidarse. Uno que ha arriesgado el pellejo toda la vida, que se lo ha ido jugando uno todo el tiempo. Sí. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Estamos hablando de una cosa que no es pertinente que ustedes se enteren ahorita, pero nosotros sabemos de qué estamos aquí hablando. De lo que uno ve y de lo que uno oye. Así es. Y de lo que uno debe tener paciencia para esperar qué sucede y no adelantarse a las cosas cuando te pueden escupir en la cara. ¿Está hablando del candidato? No, de la serie que está viendo. Okay. Bueno, el gobierno del estado de Puebla es una cosa. El gobierno del estado de Puebla y el ejército tomaron el control de la policía municipal de San Martín Texmelucan. Entérense ustedes esta situación totalmente disparatada, trinquetera hasta más no poder. Y entérense ahorita que esto que van a escuchar y que van a ver está pasando quién sabe en cuántos cientos de municipios de este país. Vean y oigan. El gobierno del estado de Puebla y el ejército mexicano tomó el control de la policía municipal de San Martín Texmelucan por un presunto vínculo con bandas huachicoleras que se pelean la plaza por el control del robo de combustible a ductos de petróleos mexicanos, lo cual ha dejado una docena de descuartizados en la zona. Por medio de un operativo realizado ayer en la madrugada, encabezado por Jesús Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del estado, con el respaldo del ejército mexicano y agentes ministeriales, se realizó una revisión al interior de la comandancia. Fueron encontrados varios vehículos con reporte de robo que eran utilizados para el traslado de hidrocarburo que no fue reportado a la autoridad estatal. Fueron 185 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan retirados del municipio y llevados a la Academia Ignacio Zaragoza en la ciudad de Puebla para interrogarles y practicarles exámenes de control de confianza. Quien no apruebe será detenido, advirtieron las autoridades.
En Texmelucan, desde inicios de 2018, se ha vivido un ambiente de tensión, convirtiéndose en epicentro nacional del robo de combustible a Pemex, dejando decenas de muertos, así como balaceras y atentados contra el alcalde de ese lugar, Rafael Núñez, así como la aparición de varias narcomantas para anunciar la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación. En los mensajes, la banda delictiva, que ahora tiene el control de la plaza, denunció que algunos policías municipales trabajan en complicidad con grupos rivales dedicados al robo de combustible. Para Acústica Noticias, Regina Araujo. Entonces resulta que ahora que tuvieron la voluntad política de asomarse, nada más estamos hablando de San Martín Texmelucan, de pronto te das cuenta de cientos de ellos que pagaban una lana para no entrar en la evaluación a la que tienen que estar sometidos. 4, 5 mil pesitos, cientos de ellos. Otros 100, 110, no eran ni policías. Sí. Así es. No, son policías. Sí. Tienen el uniforme, tienen una placa para pantallar y para servir a la nómina que verdaderamente sirven, porque no sirven a la nómina del Estado ni del municipio. ¿No? ¿Eh? Fíjate, si era requisito la primaria, ni eso. Ni eso. Y bueno, tú los quieres defender porque algún primo poblano debes tener y que está embarrado con el huachicol seguramente. Pero dices, ahora resulta que vamos a perdonar a cualquiera de estos cínicos porque no tienen la primaria. ¿Qué va a hacer si no tienen la primaria? Pues guachicolero. Según le dice aquí el compañero, abogado defensor del huachicol en Puebla, ¿no? Pero imagínate cuántos municipios están operando así en el país. Sí, porque realmente hoy escuchaba precisamente una mesa sobre seguridad donde decían, bueno, ¿qué está pasando en el país? ¿Por qué los candidatos no tienen ninguna estrategia clara para cuestiones de seguridad? Hacen a un lado la colusión de las autoridades de las que se ha hablado siempre con el crimen organizado, y que es precisamente esa colusión la que permite este tipo de cosas, y que además se enfocan más las autoridades en los crímenes o en los delitos del fuero federal que tienen que ver con el crimen organizado, y dejan de lado todos los del fuero común, que generalmente son precisamente causados por el crimen organizado. Y además, no hay una estrategia frontal. No vaya a sonar desagradable, ¿no? Que los candidatos empiecen a hablar de cómo cómo están entretejidos las autoridades con el crimen organizado y hasta qué punto. ¿Hasta qué punto? Porque hablaba también usted, también en algún otro momento, de hasta qué jerarquía está esa colusión, que es ahí el problema, no en los mandos medios, sino hasta dónde llega arriba. Exactamente, claro, te das cuenta abajo y esos son generalmente los empinaditos, ¿no? O sea, los que nadie va a preguntar por ellos en 3 días, a ellos los puedes empinar, pero ellos responden a un mando superior y a su vez a otro mando superior. ¿Y hasta dónde llega? ¿A los gobernadores? Aquel caso de Nayarit, ¿no? Lo vimos clarísimo. ¿Cuál nivel era? Fiscalía. Sí. O sea, ¿quién era el que pasaba? ¿Quién lavaba dinero y hacía posible que los cargamentos de cocaína llegaran a los Estados Unidos? El fiscal. Edgar Beitia. Ese mero. Y dices, mira nada más, el fiscal. Y el gobernador no sabía. Y traían este operativo de los... no sé si eran federales, pero todos enmascarados y demás. Y un día que entrevistamos aquí al nuevo fiscal, nos decía, no, ya nadie va a traer este equipamiento. ¿Cómo sabías si eran o no policías? ¿Cómo ibas a saber? Ahora, tengas el bozal o no. ¿Quién es? Ahora, si tú eres gobernador de un estado y el procurador, el fiscal, es narco y tú no sabes, ¿tú lo crees? No. O sea, te brinca inmediatamente. Tendrías que ser verdaderamente el más pendejo de Pendejilandia. Sí. O cómplice. O cómplice. Sí. O sea, bueno,
apuesten ustedes, ¿no? Acuérdense que desde que supimos aquello, cuando alguien estaba haciendo la lucha por exculpar al exgobernador de Nayarit, ¿se acuerdan? Como que no querían hacerle juicio político, una cuestión de estas, ¿no? Y decías, qué raro, porque si estaba embarrado el fiscal, pues imagínate, se le embarre, ahí debe ser general, que fue cuando empezaron a quitarle a encontrarle terrenos, ¿no? Sí, las distintas propiedades. Las distintas propiedades enormes, muchas, y empezó a salir la basura, o sea, era... Tan no se podía contener la cochinada que empezó a supurar, prácticamente a supurar. Porque la voluntad política no se veía por ningún lado de a ver quién quiere mostrar a estos sujetos como son. Empezó a supurar, a salir pues lo que tenía que haber, si el nivel, como tú dices, si la vara de la cochinada estaba visible a nivel de la fiscalía, por lo menos visible para los americanos que lo tienen en una cárcel allá. Ahí sí lo vieron. Ahí sí lo vieron, de este lado no se vio. Y si no, fíjate, si no cachan a Beitia en Estados Unidos, hubiera acabado la administración y hasta le hubieran aplaudido a este cabrón. Yo sería candidato para una pluri, ¿no? Bueno, se me ocurre. Yo nomás iba pasando. ¡Ah! Yo nomás iba pasando. Algo sé. Punto. Sí. Que sí, ahorita ya sería pluri para un lugar en el Senado. Si verdaderamente estás a ese nivel, pues tienes los conectes que tienes que tener para que después te puedan proteger. Además, si has sido benévolo y has sabido repartir. Y porque es muy difícil, señor, que a ese nivel no haya una red que permita que se cometan ese tipo de delitos o de desfalcos del erario. Necesitas necesariamente tener una red para poder, no se necesita tener tener una fuerza de inteligencia como se esperaría que tuvieran las corporaciones policíacas para deducir que hay una red y que todo aquello está infestado en las colusiones para que puedan lograr sus cometidos. ¿Por qué cree usted que no quieren que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción? Exactamente. ¿Por qué no hay fiscal anticorrupción? ¿Por qué quisiera el del poder tener la potestad de poner al fiscal? Nada más para protegerse y proteger a un grupo. O sea, no hay la voluntad política y además en los candidatos no se nota. Ustedes disculpen, pero no se les nota maldita la cosa. La voluntad de decir, hay que hacerlo así. Hay que acabar con esto así. O sea, realmente arriesgar el capital político y el puerquecito. Porque no puedes seguir con otros 12 años de porquería como los 12 años que hemos vivido. Los 12 años que les decíamos hace rato, ¿cómo podemos ser tan cínicos y tan cobardes como para convencernos, autoconvencernos de que es normal lo que pasa aquí? O sea, qué falta de huevos. De todos, para no ver de frente la tragedia, la inmundicia que estamos viviendo y que no debiéramos vivir. Y para estar todas las tardes diciéndoles, ¡ay! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su programa favorito. Cuando realmente estamos en un gran problema. Y si no lo creen, espérense tantito. Todo se va a ver. Vamos a un corte, 7:49. ¡Órale! La consultora Cambridge Analytica, centro de la polémica por el presunto uso indebido de datos de millones de usuarios de la red social Facebook, será investigada en Reino Unido a pesar de su cierre, según informaron los responsables de las pesquisas.
La compañía, que hace algunas horas anunció que se declararía insolvente en Reino Unido y Estados Unidos y cerrará definitivamente debido a que se quedó sin clientes después de la polémica mediática, ha sido acusada de acceder a información de 87 millones de usuarios de Facebook con fines políticos, ya que habría diseñado un software que pudo ayudar a impulsar la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cambridge Analytica siempre ha señalado que ellos han actuado bajo la legalidad y que el acceso a la información de Facebook se hizo con consentimiento de la red social más popular del mundo. El presidente del Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, Damian Collins, ha dejado claro en un tuit que Cambridge Analytica no podrá borrar sus datos, puesto que la investigación que se sigue en su contra es de vital importancia. Dijo: tenemos que asegurar que este no es un intento de salir corriendo y esconderse, que estas campañas no cierran para tratar de evitar que sean investigadas con rigor sobre alegaciones que hasta el momento existen contra ellas, señaló Collins. La Oficina de Información del Comisionado, organismo independiente que aporta la información de sus pesquisas al Parlamento, puntualizó que sus averiguaciones sobre Cambridge Analytica perseguirán a individuos y a directores. Acústica Noticias. Cada día más cerca de la Copa del Mundo de Rusia y vamos con nuestro álbum del Informe Broso, el Brosini, que hoy nos presenta 2 estampas de las leyendas del fútbol mexicano. Miren nada más, qué lujo, Luis Roberto Alves Saguiño. Saludos. Y él nació en México cuando su señor padre jugaba en el América y bueno, defendió la camiseta de México muchas veces. Tiene un récord de goles en un partido, el más goles. ¿Quién era su papá? ¿El Lobo Solitario? El Lobo Solitario, sí, don José Alves. Y también en la colección Alfredo del Águila. Mira. Un extremo derecho de aquel legendario América de principios de los años 60, mundialista por México en 1962. ¿En el 62? En el Mundial de 62. Y la anécdota, el detalle curioso, relatado por don Nacho Treyes, es que en el minuto 89 México tiene un tiro de esquina a favor. El marcador era 0-0 México-España. Y ya sacarle el empate a España era una hazaña. Y entonces don Nacho le dice a Alfredo del Águila: cóbralo en cortito, cóbralo ahí mismo. Con otro compañero, ¿no? Que se acercara otro compañero y que se la diera y que pasaran esos segundos para que terminara el partido y México podría haber empatado un partido importantísimo contra España. Ya le había ganado a Checoslovaquia México. Y entonces Alfredo del Águila tira el centro, no escucha a don Nacho o no lo quiere escuchar. El hecho es de que cobró el saque de esquina a la olla. En ese momento viene un despeje de un defensa español, le cae a Peiró. Peiró recorre cerca de 60 o 70 metros, tira un centro por el lado izquierdo, se agacha el Gallo Jáuregui y entonces se produce el gol de España que nos gana 1-0 en el último minuto del partido. A propósito de Saguiño, ¿qué récord llegó a tener Saguiño dentro de selección mexicana? ¿Tuvo un récord en selección mexicana o en América? Es el futbolista mexicano que más goles ha metido en un partido. Si no mal recuerdo, fue contra un equipo del área de CONCACAF. No recuerdo si fue Martinica, un partido en la... Así 5 goles. 8 goles. 8 goles. O sea, 8 goles de Saguiño. Sí, en un partido. 7 goles, porque el octavo la patita se le hacía así. Entonces, ese récord se mantiene. Ese récord se mantiene en un partido contra Martinica, Juan, por ahí sí. Fue en la cancha del Estadio Azteca, si no mal recuerdo, o en la cancha del Ciudad de los 7 goles y Copa Oro del 91. ¿90 o 90? 90 del 90 en el Azteca, sí. Oye, pues goles. Entonces Alfredo del Águila entra ya al álbum Brosini. Sí, señor. Y Saguiño. Y Luis Roberto Alves Saguiño. Saludos a Saguiño, saludos a Paola. Sí. Y a los chamacos. A los cuates. Exactamente. Bueno, y nos vamos con el
El camino a Rusia, atención con la pieza de hoy de José Gardel. Rusia está compuesta por un sinfín de elementos artísticos que ilustran cada pasaje de su historia. Uno de ellos es el circo ruso, el cual tuvo sus orígenes en las presentaciones urbanas y fue hasta el siglo XVIII cuando Pedro I impulsó el arte circense. Posteriormente, en 1849, se inauguró el Circo Imperial en San Petersburgo, ya con artistas mejor preparados. Años más tarde, en 1877, se construyó el primer circo permanente, ya que décadas atrás el espectáculo tenía que viajar de una ciudad a otra. El circo ruso sufrió una transición de concepto durante la Revolución Bolchevique, ya que sus programas cambiaron por decreto gubernamental. De ahí en más, el circo fungió como medio de propaganda y durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron presentaciones especiales con el objetivo de ser un aliciente para los soldados. Los dramas soviéticos y las sátiras sociales son elementos utilizados en el circo más famoso y añejo del mundo, el circo ruso, que hasta estos días realiza giras para deleitar al planeta con su arte y es compuesto por cerca de 300 artistas. Este es el camino a Rusia. Faltan 42 días. Bueno, pues ahí está esta pieza que nos acerca, por supuesto, al Mundial con el famosísimo circo ruso. Espectacular, espectacular. Creo que lo más espectacular que hemos tenido, me imagino aquí y en el mundo, son las visitas de los circos rusos y los circos chinos. También, sí. ¿No? Sí, sí. Que son como cosa esplendorosa y tradicional. Que son familias de bailarines, de pulsadores, de trapecistas. Generaciones, ¿no? Sí, generaciones. El circo ruso, ¿hace cuánto que ya no viene a Uy, hace porque sí venía cada año. Sí, al menos. El circo que sabe qué, de Moscú. En Buenavista. En Buenavista. Buenavista. Eso es. Vámonos. Pero ya no. Ahora solamente el Cirque du Soleil, que bueno, es una mezcla de nacionalidades, ¿no? Claro, ya esa es una franquicia ya. Sí. En todos lados. Maravilloso. Sí. Maravilloso. El nuevo concepto Así es. del circo que tiene Cirque du Soleil, que por lo menos tiene 7 u 8 compañías viajando por el mundo, además de las que tiene fijas en Las Vegas y en lugares. La Riviera Maya. En la Riviera Maya, en fin. Muchas gracias. Gracias a usted, querido señor. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias. ¿Estará usted por acá? Con mucho gusto, siempre es un placer. ¡Qué bueno! Gracias. Señor Broso, hasta mañana. Muchas gracias. Espero que caigan las donas. El golosito. Oigan, chamacos, mañana de 6 a 8 estaremos aquí con ustedes en el Informe Broso. Si tienen tele, radio, gadgets, ahí nos oyen, ahí nos ven. ¡Órale! ¡Chamacos! ¡Órale!